Saludos hermanos y hermanas y qué bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio, a este segmento del Evangelio del día, el Evangelio de hoy. Una meditación y una reflexión que hacemos de la palabra de Dios para nuestro discipulado. Vamos caminando a la santidad, a la salvación y estamos en el pleno desarrollo de nuestra vocación cristiana aquí, en la tierra. Y qué bueno hermanos y hermanas que tú y yo tenemos tiempo para leer la palabra de Dios, interpretarla correctamente, meditarla, reflexionarla y aplicarla a nuestro diario vivir. La finalidad de todo esto tiene que ser descubrir la voluntad de Dios y una vez la hemos descubierto, hermanos y hermanas, vamos a llevarla a feliz término a través del cumplimiento. Así que hermanos y hermanas, hoy ya estamos celebrando el primer domingo de Pascua de Resurrección, así que feliz Pascua de Resurrección a todos ustedes, hermanos y hermanas, y feliz Pascua de Resurrección. Y escucha que lo estoy diciendo en singular porque a veces cometemos el error de decir felices Pascuas. Y esas felices Pascuas suenan a muchas Pascuas, ¿verdad? Y solamente hubo una Pascua. Esas felices Pascuas son como del tiempo de Navidad, ¿verdad? Ahí hay como una Pascua florida, ¿no? Pero la Pascua que estamos felicitando uno con el otro es la Pascua que ha vivido nuestro Señor Jesucristo. Es la nueva Pascua, ¿no? Desde la nueva alianza, el paso de Dios por nuestras vidas. Y eso es solamente una Pascua y es la Pascua de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que siempre mantén ese saludo en singular. Feliz Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como te digo, hermanos y hermanas, es momento de gozo, es momento de alegría. Desde anoche estamos celebrando pues con gozo y alegría desbordante esta bendición de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son 50 días la celebración de la Pascua de Resurrección, la cincuentena pascual, hermanos y hermanas. Yo lo que voy a hacer es que te voy a invitar para que sigas con nosotros viajando a través del mundo de la palabra de Dios, la interpretación y la aplicación de esta palabra para conocer la voluntad de Dios, como lo hicimos en el tiempo de Cuaresma. ¿Te acuerdas que hicimos un ejercicio espiritual de Cuaresma durante 40 días para prepararnos precisamente para este gran tiempo de la Pascua de Resurrección? Pues yo te invito a que hagamos un ejercicio de Pascua, hermanos y hermanas, de Pascua de Resurrección, para nosotros poder investigar la Pascua de nuestro Señor Jesucristo y la Pascua nuestra también, hermanos y hermanas, descubrir cuál es la voluntad de Dios en esta nueva vida para cada uno de nosotros. Y entonces pues hermanas y hermanas, una vez estamos haciendo el ejercicio espiritual, vamos a ir poco a poco viviendo grandes temas que nos van a ayudar a profundizar en nuestra fe. Ya nosotros no podemos estar pensando en el Cristo histórico, hermanos y hermanas, el Cristo que tuvo forma humana igual que nosotros, un ser humano, menos en el pecado. Ese Cristo ya dejó de existir, ese Cristo pues ha sido glorificado. La presencia de nuestro Señor Jesucristo hoy en día no es el Cristo histórico, no lo podemos estar buscando en ese cuerpo. Es el cuerpo glorificado. Ahora Cristo está resucitado. El encuentro pascual es con el Cristo resucitado y nos vamos a enfocar en eso en nuestro viaje durante el tiempo pascual. Un encuentro personal mucho más allá de una experiencia religiosa, una experiencia espiritual con el Cristo resucitado, porque Él actúa ahora en esa forma, hermanos y hermanas, espiritual. Va a desembocar todo esto en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y en Pentecostés. Pentecostés marcará para nosotros también un tiempo de beneficio, hermanos y hermanas, precisamente para profundizar en nuestra vocación cristiana que estamos viviendo. Hoy lo que vamos a hacer, hermanos y hermanas, yo lo que he sacado son 4 temas para discutirlo hoy en el primer domingo de Pascua de Resurrección y que nos sirvan, hermanos y hermanas, como disparadores para estar con este gozo y esta alegría y meternos de lleno al tiempo de Pascua, que es de bendición y un tiempo de alegría. Lo que yo he hecho es meditar, yo personalmente, los 4 evangelios que hablan de la resurrección y sacar unos temitas hoy para que los podamos profundizar y nos vamos a usar de guía para toda la Pascua que vamos a vivir juntos. Hoy, estrictamente, el Evangelio es de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 9. Hoy vamos a estar tocando ahí precisamente el tema de la Pascua, pero en el sentido de que del paso de Dios, hermanos y hermanas, por nuestras vidas como una nueva vida. Hoy vamos a entender lo que significa el paso de Dios por nuestras vidas, pero en un sentido de una vida nueva en el nombre de Dios. El segundo evangelio que vamos a estar tratando con lo que narra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de San Marcos, capítulo 16,
versículo 1 al 7. Y ahí nos vamos a estar concentrando, hermanos y hermanas, porque es que nosotros los cristianos que vivimos en la fe, tenemos que responder a todo lo que nos sucede en la vida con alegre esperanza. Responder como cristianos llenos de un Cristo vivo, con una alegría, hermanos y hermanas, que es alegre también en la esperanza. En tercer lugar, nos vamos a fijar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 1 al 12, hermanos y hermanas. Ahí vamos a estar un poquito discutiendo la gran pregunta de los ángeles, hermanos y hermanas. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Vamos a tocar un poquito ese tema. ¿Para qué? Para ir saliendo de cositas que son negativas, yendo a todo lo que es positivo y alegre. Finalmente tocamos el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 10. Y ahí nos vamos a fijar estrictamente, hermanos y hermanas, qué perfumes y ungüentos llevamos nosotros para el encuentro con Cristo. Qué perfumes y ungüentos llevamos nosotros para ese encuentro. Eso va a estar muy interesante. Hermanos y hermanas, idea fuerza que nos debe de acompañar hoy y en toda la semana y tiempo de Pascua. Jesús no puede ser visto con los ojos del cuerpo, hermanos y hermanas. Nuestra experiencia con Jesucristo, ahora que está vivo, es con el resucitado. Y el resucitado tiene cuerpo glorificado. Es un cuerpo espiritual. Nuestro encuentro no es con el Cristo de hace 2000 años. No es con el Cristo del primer siglo del cristianismo. Jesús no puede ser visto con los ojos del cuerpo. Y tú y yo tenemos que ver que Cristo en estos 50 días hace todo lo posible por dejarse ver por parte de nosotros en esa forma espiritual. Así que, hermanos y hermanas, pasemos sin más demoras al Evangelio que nos presenta y nos dirige nuestro Dios del cielo en el día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra que cerraba la entrada del sepulcro había sido removida. Fue corriendo en busca de Simón Pedro y del otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron para el sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Como se inclinara, vio los lienzos caídos, pero no entró. Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y vio también los lienzos caídos. El sudario con que lo habían cubierto la cabeza no se había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en su lugar. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero. Vio y creyó, pues no habían entendido todavía la escritura. Él debía resucitar de entre los muertos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Qué bendición la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente que esto, hermanos y hermanas, nos llena de una alegría desbordante, en el sentido de que ya no es de alguna forma la tristeza lo que ocupa nuestro lugar. La resurrección de Cristo cambia nuestro luto en una danza, como dice el Salmo. No has cambiado mi lamento en baile. Me ha ceñido de alegría. Eso es una felicidad enorme la que estamos viviendo, hermanos y hermanas. En el Evangelio de San Juan, hoy, hermanos y hermanas, en el capítulo 20, versículo 1 al 9, que hemos leído ahora mismo, ahí vemos grandes señales para estas personas que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo, las mujeres, los hombres, los discípulos y estas discípulas también de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo como evidencia que presente el Evangelio el sepulcro vacío y que las apariciones, hermanos y hermanas, de Jesucristo formen parte de la fe de los creyentes. Era muy importante para aquella gente el sepulcro vacío, para dar testimonio de que Cristo no estaba ahí, y las apariciones luego de nuestro Señor Jesucristo, porque verdaderamente de lo que ocurrió o cómo ocurre la resurrección no hay nada en la palabra de Dios. O sea, entrar en el cómo Cristo resucitó, yo creo que a nadie le interesa, y de hecho no está discutido en ninguno de los 4 evangelios. Eso es un misterio de Dios, eso pertenece al poder enorme de nuestro Dios.
A nosotros lo que nos interesa es el por qué Cristo resucitó. No inviertas tiempo en el cómo ocurrió todo esto y cómo el poder de Dios entró y se manifestó y Cristo se levantó. No, hermanos y hermanas, son cosas de Dios. Y somos seres humanos y hay cosas de Dios que nosotros no debemos de tocar, porque son sagradas y son de su misterio. Por lo tanto, en nosotros, hermanos y hermanas, lo que tenemos que contemplar es el por qué Jesucristo resucita de entre los muertos, y eso lo vamos a discutir un poquito ahora. Ahora, nosotros no tenemos el sepulcro, hermanos y hermanas, y nosotros no tenemos esa aparición de nuestro Señor Jesucristo que vivieron aquellas mujeres, que vivieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo importante es experimentar vivo, hermanos y hermanas, en un encuentro de fe maravilloso a Jesucristo. La Pascua nos va a mover hacia eso. La resurrección de Cristo en nosotros, a donde tenemos que mover nuestra fe, es a experimentar vivo, hermanos y hermanas, en un encuentro de fe maravilloso a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que hablar del paso de Dios, de la nueva vida para cada uno de nosotros, señales de todo lo que está dentro del sepulcro, hermanos y hermanas, es convicción de que Jesucristo resucitó de entre los muertos, ¿no? El sepulcro vacío, las vendas, los lienzos del cual habla la palabra de Dios, la piedra movida, hermanos y hermanas, esas son las señales, esos son los signos, hermanos y hermanas, de una nueva vida. Y en este evangelio, para nosotros comenzar la Pascua, yo lo que quiero es que tú pienses que a veces nuestra alma se ha convertido en un sepulcro con una gran piedra, hermanos y hermanas, que no deja que entre el poder de Dios para resucitar lo que haya muerto dentro de nosotros. Porque si en algo tenemos que estar seguros es que Cristo resucita mucho de cuanto ha muerto en nosotros. Hay muchas cosas espirituales que han muerto en nosotros, muchas cosas religiosas que han muerto en nosotros. Hay muchas cosas en nuestra personalidad, en nuestro carácter, en nuestros valores que han muerto, hermanos y hermanas. Todo eso tiene que dejarse entrar en el paso de Dios por nuestras vidas, que tome una resurrección. Permite que Jesucristo resucite en ti mucho de lo que ha muerto en nosotros. Eso es importante verlo ahí, hermanos y hermanas. Dentro de ese sepulcro, imagínate que tu cuerpo sea un sepulcro. ¿Qué hay ahí dentro, hermanos y hermanas? ¿Hay un Cristo muerto todavía? ¿Hay un Cristo que necesita que los lienzos estén en el piso? ¿Que Él no esté ahí dentro muerto? ¿Que la piedra sea removida? Todo ese ejercicio lo vamos a hacer en el tiempo de Pascua, hermanos y hermanas, porque Juan, que es el evangelista, que da testimonio, que estuvo allí, que fue el primero en llegar y se quedó fuera. ¿Sabes por qué se queda fuera? Porque Pedro ya tiene autoridad. Pedro ya tiene autoridad y él no debe de entrar si hay uno que está más arriba de él, que es Pedro. Entonces él no entra por respeto a la autoridad y que entre el mayorcito, que es Pedro, porque ese es el hombre que Cristo ha elegido. Entonces lo deja quietecito. Algunos dicen que San Juan viene de la tribu sacerdotal y por lo tanto no entró en el sepulcro porque no podía acompañarse con el sepulcro que había estado una persona ahí enterrada o una persona muerta. Sea cual sea la interpretación, hermanos y hermanas, lo importante que nosotros tenemos que ver en el testimonio de San Juan es que San Juan, en la resurrección, podemos concluir que se deja guiar por el amor que había recibido de Cristo. Para entender al Cristo resucitado, Juan se deja llevar por el amor que había recibido de Jesucristo. Y nosotros también. Para tú entender la resurrección y para que esta Pascua tenga sentido en nuestras vidas, yo te exhorto, hermanos y hermanas, yo te aconsejo que nos dejemos guiar por el amor que hemos recibido de parte de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el amor que hemos recibido por parte de Cristo nos hace captar lo que otros no son capaces de captar. Y que a veces está, hermanos y hermanas, en los pequeños detalles, en los pequeños signos, en los pequeños detalles de parte de Cristo, ¿no? Tienen suficiente con los pequeños signos. Esa es la vida de San Juan. Esa es la vida y el testimonio de San Juan en términos de la primera experiencia con el resucitado. Y de ahí nosotros sacamos entonces, pues, una actitud, hermanos y hermanas, una forma de llevar nuestro espíritu a este encuentro y nuestra alma también, al encuentro con Jesucristo el Señor,
Vamos a aprender a captar lo que otros no saben captar y siguen con el Cristo muerto. Vamos a captar lo que Pedro captó, vamos a captar lo que María Magdalena captó, vamos a captar lo que San Juan captó, hermanos y hermanas, que tiene que ver mucho con el amor que habían recibido por parte de nuestro Señor Jesucristo, y le es suficiente con esos pequeños signos. Para nosotros la historia va a cambiar, y ahorita le digo por qué. ¿Por qué no tenemos el sepulcro, hermanos y hermanas? ¿Por qué no tenemos los lienzos? ¿Por qué no hemos visto la piedra removida? Porque no hemos tenido un encuentro con ese Cristo como se nos presentó en aquellos días. En segundo lugar, hermanos y hermanas, de la resurrección, ¿qué nos puede decir San Marcos en el capítulo 16, versículos 1 al 7, para nuestro inicio de la Pascua de Resurrección? ¿Qué es lo que sucede para nosotros? Es la pregunta ahí, hermanos y hermanas, con San Marcos. A esa interrogante sobre el final de la vida que tanto nos preocupa a nosotros, al cristiano, sobre la suerte que vamos a correr o el destino, hermanos y hermanas, que vamos a correr, Cristo en San Marcos y la resurrección de Cristo parece decirnos en ese primer instante de que ahora nosotros podemos responder con alegría, hermanos y hermanas, y podemos responder con esperanza. Porque ya la vida no es cuestión de nacer, vivir, morir y se acabó. Ahora la vida se extiende en un sentido extraordinario, y esto responde al por qué yo estoy vivo, qué yo hago en este mundo, qué me depara el mañana y la suerte que corre mi destino, hermanos y hermanas, ante la interrogante del final de nuestra vida, si la muerte tiene la última palabra o no. Estos evangelios de la resurrección nos traen paz, y al traernos paz nos traen una alegría en la esperanza de por delante, hermanos y hermanas, porque entonces hay vida después de la muerte. Cristo es el primero de tantos que van a resucitar, hermanos y hermanas, y Él da el primer ejemplo. El ángel en este evangelio de San Marcos hace algo muy interesante en lo que dice, hermanos y hermanas. Yo no voy a tocar los versículos por versículos porque se nos hace muy largo el tiempo. Pero ¿saben lo que hace en San Marcos el ángel? El ángel lo que hace es unir el concepto de dolor con el concepto de la gloria. La cruz es lo que hace eso, que experimentamos el Viernes Santo, hermanos y hermanas. Esa cruz del Viernes Santo, en este evangelio, y cuando se habla de la resurrección, el ángel lo que hace es que une el concepto de dolor con el concepto de la gloria, hermanos y hermanas. Él une el concepto de el resucitado con el concepto del crucificado. Que eso es importante. El resucitado es el crucificado. El resucitado es el que colgó del madero. Él hace todo esto, hermanos y hermanas, y lo que nos está diciendo es que por la cruz de Jesús el creyente es capaz de sacar fuerza de la debilidad. Por la cruz de Jesús el creyente es capaz de sacar gloria de aquello que fue un oprobio. El oprobio es una vergüenza, el oprobio es como una indignación y una humillación. Y Dios es capaz de transformar todo eso, ¿no? La debilidad se transforma en fuerza desde la cruz y la resurrección, si lo vienes a ver. La gloria, hermanos y hermanas, viene después de ser humillado en una muerte tan ignominiosa que pasó nuestro Señor Jesucristo, humillante, ¿verdad? Deshonrada, como un criminal. Y une la vida con la muerte, hermanos y hermanas. Eso es lo que nos dice y nos da a interpretar que el ángel transmite. Y lo tiene que transmitir para nosotros. ¿Estás viendo, hermanos y hermanas? Por eso que siempre decimos, habrá un Viernes Santo en nuestra vida y un Domingo de Resurrección. Hermanos y hermanas, habrá una pasión en nuestras vidas, pero habrá, hermanos y hermanas, la exquisita presencia de la vida en medio de nosotros. Que eso lo que significa es que las cosas cambian, que no hay mal que dure 100 años, que no hay cuerpo que lo resista. Y si pasamos por él, vamos a resucitar, hermanos y hermanas. Si Cristo resucitó de la muerte, que eso es bien fuerte, o sea, desaparecer de esta tierra, no escuchar, no ver, no estar presente en este mundo, y lo venció, y tuvo vida ante la muerte, que tú me dices ante un dolor de cabeza, que tú me dices ante un problema económico, que tú me dices ante un problema de salud, hermanos y hermanas, que tú me dices ante un asunto de fe. Esas cosas se quedan pequeñas cuando tú eres capaz de ver de que venció la muerte. Este es el Cristo de la victoria. Este es el Cristo victorioso.
La Pascua nos mueve hacia el Cristo victorioso, hermanos y hermanas, y tú llevas una cruz colgada de tu pecho, o la tienes en tu cuarto, o la llevas en tu carro, o la tienes dentro de la Biblia, hermanos y hermanas, el crucifijo. ¿Ah? Pues que esto te signifique a ti, bueno, que murió por nosotros Cristo, hermanos y hermanas, y es clara estampa del Viernes Santo. Pero muévete al domingo de resurrección, no te quedes como los que no tienen fe, ¿verdad? En que esto fue un fracaso, en que esto fue una mentira y una fábula, que los discípulos se robaron el cuerpo, como nos dicen muchas de estas narraciones de la resurrección, para hacerle creer a la gente de que Cristo había resucitado de entre los muertos. Ese es el paso que nosotros tenemos que dar, y hacia eso nos lleva, hermanos y hermanas, el tema de Marcos en términos de la resurrección. Y si nos vamos con San Lucas, ¿qué nos dice San Lucas en el capítulo 24, 1 al 12, en nuestra reflexión de este primer domingo de Pascua, hermanos y hermanas? Contestar la pregunta clave de por qué están buscando entre los muertos al que está vivo. Y eso es para todos nosotros los cristianos, eso es para todos nosotros los que estamos en el camino de la fe y buscando a nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que todavía están buscando a Cristo entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos y hermanas? Que no celebran la vida de la Pascua, que no celebran la vida del gozo, de la resurrección de Cristo, de la nueva vida de Cristo, del acontecimiento espiritual, de la manifestación, de la proyección del Cristo resucitado que venció la muerte y es para nosotros de bendición. Hermanos y hermanas, o sea, seguir con un Cristo de dolor, sangriento, sufrimiento, de clavos, de espinas, de azote, de la cruz en mi vida, y esto es lo que me tocó, y como Cristo llevo mi corona de espinas en el matrimonio, llevo mi cruz, y dale que es tarde, hermanos y hermanas. Está bueno recordar los momentos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo que fueron dolorosos, pero hay domingos de resurrección en tu vida espiritual. No puede ser esto tan largo, o sea, tu Viernes Santo no lo alargues por la vida que te ha tocado vivir, 30, 40 años con la cruz apuesta, hermanos y hermanas. ¿Y cuándo Cristo te la va a quitar? ¿Cuándo vas a resucitar? Esas son las preguntas que tenemos que hacer, ¿no? En eso es lo que tenemos que pensar. Entonces estás buscando a Cristo donde no está. Sigues buscando a Cristo en el sepulcro. No te has dado cuenta que la piedra la removieron. No te das cuenta de que los lienzos están en el piso. No te das cuenta que Él no está en el sepulcro. O sea, ya pasó el Viernes Santo, ya pasó el Sábado Santo, estamos ahora en el domingo de resurrección, y esto se extiende por la vida de cada uno de nosotros, semana a semana. Nos debe acompañar ese sentido en nuestra vida cristiana. Acuérdate que la Biblia, cuando habla de muertos, en términos de fe, los muertos en la fe son gente que están separada de los creyentes, son los incrédulos. Hermanos y hermanas, son los incrédulos. Y si tú sigues pensando de esa forma en un Cristo que no está vivo y no tienes experiencia con Él, tú estás como separado, tú estás como no creyente, no incrédulo. Entonces, ¿qué te pasa? Entonces, da el paso, muévete al domingo de la resurrección. Entonces, aquí también vale la pena preguntarnos, como en este capítulo, hermanos y hermanas, de San Marcos, de San Lucas, perdón, ¿a dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde estamos buscando a Jesucristo? O sea, ¿cuál es la actitud nuestra? Aquí en ese evangelio hay dos actitudes. Camino al sepulcro para encontrar lo que se encontró, y después que salimos del sepulcro hay otro tipo, hermanos y hermanas, de actitud en las personas, ¿no? Cuando las mujeres van hacia el sepulcro, hermanos y hermanas, van con una conciencia del Cristo del Viernes Santo, que murió, que fue atropellado, que ahora está enterrado, que anoche tuvimos que traerlo con prisa aquí, que no pudimos terminar de embalsamarlo. Ahora vamos a mover la piedra para poder embalsamar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, con dolor y de luto, con toda esa tristeza. Y el judío tenía un rito de duelo, y tenía un rito, hermanos y hermanas, para el difunto, que tenían que, como respeto, además de enterrar, que se entendía que eso era una bendición y un gran favor que se hacía, y que Dios lo recompensaba, enterrar a un muerto. También se practicaban 3 días de ayuno como parte del rito de ellos. O sea, que las mujeres están envueltas dentro de todo eso. Entonces, una es la actitud hacia el sepulcro, ¿no?, que llevamos todo porque venimos con el Viernes Santo, pero ya nosotros hemos vivido eso, ¿verdad? Pero otra es la actitud cuando yo descubro lo que ha pasado y regreso del sepulcro. O sea, que la actitud tuya y mía en la Pascua no es camino al sepulcro con el dolor de que está muerto. La actitud nuestra es saliendo del sepulcro, viendo que ya la piedra está removida, los lienzos están tirados y Él no está. Pues por lo tanto resucitó.
Y eso es lo que me tiene que llenar a mí. O sea, ¿cuál es la actitud tuya en la vida espiritual, en tu vida hacia la santidad, en tu vida hacia la vocación cristiana, hacia el sepulcro donde está muerto o del sepulcro hacia la vida donde es un Cristo vivo? En eso nos vamos a enfocar también, hermanos y hermanas, en este tiempo. Y finalmente en San Mateo, hermanos y hermanas, capítulo 28, versículo 1 al 10, ¿qué sacamos nosotros de ese evangelio que nos narra ahí lo que sucedió el día de la resurrección? Ahí vamos a enfocarnos en el significado que tienen estos perfumes y estos ungüentos que llevamos. Y así como teníamos una postura de ir al sepulcro y otra al salir, que dependiendo de dónde estemos será nuestra creencia de que está vivo o sigue muerto, los perfumes también, hermanos y hermanas. Por eso nos preguntamos qué tipo de perfume, qué tipo de ungüento tú llevas. Acuérdate que el perfume y los ungüentos que llevaban las mujeres es para embalsamar al que había muerto. Pero el perfume no se utiliza solo para embalsamar. El perfume también se utiliza para que yo me lo unte o me unja con él, hermanos y hermanas, y haya una frescura. Como que el olor que salga de mí sea una fragancia agradable. Agradable. Entonces, ¿qué perfume tú llevas? ¿Qué ungüento tú estás llevando para embalsamar a alguien? En tu vida cristiana tú no puedes llevar un perfume para embalsamar a nadie, porque nadie está muerto en términos de la vida nueva en Cristo Jesús. El perfume que tenemos que llevar es un perfume, hermanos y hermanas, de una fragancia del paso de Dios por nuestras vidas, donde yo estaba muerto y ahora tengo vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esas mujeres, hermanos y hermanas, con ese perfume y ese ungüento, pues estaban desesperadas dentro de su situación, estaban en esa nostalgia, estaban en ese dolor, estaban en esa angustia. Nos presenta San Mateo, ¿no? Estaban defraudadas, y así hay mucha gente, hermanos y hermanas, defraudados. Y más todavía cuando van a la tumba y no lo encuentran, se defraudan, porque ocurre una gran confusión. Oh, ¿qué ha pasado aquí? Vuelve el dolor y vuelve el sufrimiento del Viernes Santo, hermanos y hermanas, ¿no? Porque la confusión les creó dolor y, ¡ay, Dios santo! Parece que se lo robaron, pero nosotros ya hemos visto lo que pasó y ya nosotros hemos vencido todos esos obstáculos, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Nuestros perfumes y nuestros ungüentos en el tiempo de Pascua deben dar testimonio, la fragancia de que Cristo vive. Ese perfume es de vida, no de muerte, no de que se lo robaron, hermanos y hermanas. Cristo vive, eso es lo que tiene que emanar de ti hacia los demás. Y con eso tú tienes que perfumar a los demás. Eso es lo que además tienen que oler de ti, que Cristo vive. O sea, al regresar del sepulcro, hermanos y hermanas, en ese sepulcro se deben de quedar, una vez la piedra está movida. Ay, hermanos y hermanas, ahí se tienen que quedar las miserias. Ahí se tienen que quedar las dudas. Ahí se tienen que quedar las confusiones. Ahí se tienen que quedar el valle de lágrimas. Y es que no es que tú ignores lo que está pasando. Pero en el nombre de Dios, eso lo ha vencido Cristo en la cruz, las miserias, las dudas, las confusiones, el valle de lágrimas. Cristo vive, hermanos y hermanas. Cristo vive, y al regresar del sepulcro yo tengo que estar brincando de gozo y de alegría en el nombre de Jesús. Esa es la temática, hermanos y hermanas. Esa es la actitud. Y en eso es que tenemos que estar nosotros. Por eso feliz Pascua. Y fíjate, son 50 días para felicitar en la Pascua. Ahora entramos en la Pascua, en la octava de Pascua, toda esta semana. ¿Qué significa la octava de Pascua? En la primera semana de Pascua, que todos los días de la semana son como domingo de Pascua, con ese mismo espíritu. El lunes es como un domingo primero de Pascua. El martes es como un domingo primero de Pascua, porque la alegría es enorme. Por lo tanto, se le llama la octava de Pascua a la primera semana de Pascua, porque el domingo se alarga para que esto sigamos nosotros en esta alegría y en esta transformación. Entonces, hermanos y hermanas, viéndolo desde el punto de vista que hemos tenido, el centro de toda la experiencia de fe de nosotros no está en una doctrina, hermanos y hermanas, y no está en un dogma. En primer lugar, no sé si nos estamos echando
eso a un lado, la doctrina, ¿verdad? La catequesis, los dogmas. Por la doctrina y por los dogmas, por la catequesis, tú no vas a experimentar espiritualmente a Dios. Eso es una base pues teológica, eso es una base que podemos leer de educación, hermanos y hermanas, y el que se encierra en los libros sabe más, pues yo no sé, acerca de la palabra del Señor que del Señor de la palabra, ¿no? Y eso nosotros no podemos caer en eso. Estoy hablando para que puedas entenderlo. El centro de toda experiencia en Pascua se nos va a enseñar de fe. No está en primer lugar en la doctrina y los dogmas. Eso tiene su lugar y hay que respetarlo, hermanos y hermanas, porque eso también viene de Dios. Pero, hermanos y hermanas, es la persona de Jesús lo que nos interesa. Nuestro encuentro es más allá de los textos, de los libros, de las conferencias. Es en nuestro encuentro con aquel Cristo vivo que se deja ver, que se va a manifestar. Eso lo tenemos que tener todos nosotros en mente. San Juan Pablo II nos decía, hermanos y hermanas, que una fórmula no salva a nadie, que es una persona. Y esa persona es Jesucristo el Señor. Y esa es la experiencia de las mujeres aquel primer día de la semana, hermanos y hermanas, que nos narra Mateo en el capítulo 28, 1 al 10. Esa es la experiencia de cada una de ellas, hermanos y hermanas, con la persona de Cristo. Y tú y yo nos vamos a enfocar en esta Pascua en un encuentro espiritual, más allá de un encuentro religioso, con el Cristo vivo. Necesitamos sentir vivo, hermanos y hermanas, al resucitado, y lo vamos a lograr en esta Pascua. Ver la resurrección, hermanos y hermanas, como el paso hacia otra forma de vida. La vida de Dios en nosotros, no la vida de nadie. La vida de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cómo anunciamos nosotros la resurrección de Jesús, hermanos y hermanas? Vamos a trabajar con eso. ¿Cómo estamos anunciando nosotros la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Pues por lo tanto, estaremos anunciando lo mismo que anunciaron los hombres y las mujeres del tiempo de Jesús. Una experiencia nueva, una experiencia poderosa. La Pascua nos va a llevar, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, y lo vamos a usar aquí también, a que experimentemos a Cristo vivo, no por nuestros sentimientos, sino por el mismo poder de Dios. No te enfoques en los sentimientos, no te enfoques en las emociones para experimentar a Dios. Vamos a experimentar a Jesucristo resucitado entre los muertos, que está vivo, no por emociones, no por sentimientos, sino por el mismo poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar como cristianos, cada uno de nosotros. Sentir, hermanos y hermanas, el poder de Dios para saber que Cristo está vivo. Finalmente te advierto algo que vamos a ver en el tiempo de Pascua. Y con esto concluimos. Porque siempre pues las batallas no están fuera de las cosas cristianas, hermanos y hermanas. Las sacudidas, las situaciones que son pues como que contrarias, ¿verdad? Hay un problema que se nota en la Pascua y que nos vamos a enfrentar con él en la Pascua y lo tenemos que vencer. Hay personas que no pueden aceptar que Dios sacó la cara por Jesucristo. Pascua nos enseña a nosotros, hermanos y hermanas, que Dios sacó la cara por Jesucristo. Y en la palabra de Dios veremos que Dios sacó la cara por aquel que fue crucificado como un criminal, condenado a la pena de muerte más cruel, hermanos y hermanas, y hasta excomulgado por los religiosos de su tiempo en el nombre de Dios. Pero lo que pasó con ellos, hermanos y hermanas, es que ellos no creían en el mismo Dios que tú y yo creemos. Ellos como que se extrañaron de que Dios sacara la cara por ese hombre, que era blasfemo, y que se comparaba con Dios y que era capaz de quebrantar la ley religiosa, ¿no? Vamos a ver en Pascua, hermanos y hermanas, como vimos en Cuaresma, que Jesús irrita a algunos. Cristo irritó a mucha gente, hermanos y hermanas, mientras estuvo vivo, y Cristo va a seguir irritando a mucha gente resucitado. Y eso lo vamos a ver en el tiempo de Pascua. ¿Y por qué, hermanos y hermanas? La causa de Jesús vuelve a ponerse de pie. La causa de Jesús somos nosotros, hermanos y hermanas. Con la resurrección de Cristo, la causa de Jesús se vuelve a poner de pie.
No solamente Jesucristo resucita, veremos en Pascua, hermanos y hermanas, sino que resucita el plan de Dios, el proyecto de Dios, la misión de Dios sobre todos nosotros. Y se abre la puerta para la sanidad, se abre la puerta para la solución de los problemas, se abre la puerta para la presencia de Dios, se abre la puerta para nosotros estar cerca de Dios. Así que prepárate. Tenemos un viaje interesantísimo en este tiempo de Pascua, de Resurrección. Jesús no puede ser visto, hermanos y hermanas, con los ojos del cuerpo. En Pascua vamos a aprender a ver con qué ojos se puede ver al Cristo resucitado que se deja ver. Y acuérdate que todo esto tiene un propósito, porque llegaremos en Pascua finalmente a la ascensión, y Pentecostés es lo que estamos buscando, porque Pentecostés no es otra cosa que el Espíritu que hace presente a Jesucristo en su actividad en la tierra. Aunque eso lo vamos a discutir en Pentecostés, pero hacia eso vamos. Hermanos y hermanas, estamos bien contentos y uno no quiere parar de hablar, pero vamos a dejarlo ahí porque hay mucho tema para estos 50 días. Vamos pues, por lo tanto, hermanos y hermanas, a orar, y vamos a orar junto al salmo que la iglesia nos propone hoy. Vamos a tocar 2 versículos de este salmo. El Salmo 118, en algunas Biblias es el Salmo 17. Y lo estoy diciendo porque algunas personas me preguntan que no cuadra el salmo. Es que dependiendo de la Biblia, a veces es el Salmo 118 o el 117. Oremos con el salmista, hermanos y hermanas. Danos, oh Señor, la salvación, danos, oh Señor, la victoria. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios. Él nos ilumina. Tú, Señor, eres mi Dios y te doy gracias. Dios mío, te digo que eres grande. Den gracias al Señor, pues Él es bueno, pues su bondad perdura para siempre. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Recuerda, hermanos y hermanas, que ahora mismito saldrá un icono aquí para enlazarte con nuestro canal en YouTube, para que puedas transmitírselo y llevarlo a tus contactos. Y acá también hay más videos para que puedas tener lectura suplementaria con reflexión para cualquier momento de tu vida. Nosotros, con el favor de Dios, nos vemos mañana. Te esperamos.